Si te dijera que el mejor libro jamás escrito sobre el trading no es un manual, ¿me creerías? No tiene gráficos, ni fórmulas, ni indicadores secretos. Es una historia. La historia de un muchacho que huyó de casa con unos pocos dólares en el bolsillo y llegó a ganar y perder fortunas que hoy valdrían miles de millones. Un hombre que miró de frente a las fuerzas más poderosas de Wall Street y dobló al mercado su voluntad. Una leyenda cuyo fantasma aún recorre cada sala de operaciones del mundo. Esta no es una historia sobre invertir de forma segura a largo plazo. No trata de diversificar tu cartera ni de planear la jubilación. Es sobre el juego más antiguo y fascinante del mundo, el arte crudo y de alto riesgo de la especulación. Se trata de enfrentar tu juicio, tu valentía y tu disciplina contra la mente colectiva de la multitud. Y aunque fue escrita hace más de 100 años, se lee como si hubiera salido de los titulares de hoy. ¿Cómo puede la historia de un trader de la era del gas contar más sobre la psicología de una burbuja de Bitcoin, la locura de una acción meme o el hype alrededor de Tesla que cualquier análisis moderno? Porque el mercado nunca cambia. Y no cambia porque está construido sobre lo único que jamás cambia, la naturaleza humana. Bienvenido a Capitura. Hoy abrimos el libro que es lectura obligatoria para prácticamente todos los grandes gestores de hedge funds y traders profesionales del planeta. Entramos en la mente del especulador más legendario que jamás haya existido a través de la obra maestra de Edwin Lefebvre, Reminiscences of a Stock Operator. Esto no es solo un resumen, es un viaje al corazón mismo del juego. Quédate con nosotros, porque la sabiduría eterna de estas páginas es la clave para comprender no solo al mercado, sino a ti mismo. Introducción. El fantasma en la máquina. Primero, una aclaración esencial. Reminiscences of a Stock Operator, publicado en 1923, fue escrito por el periodista Edwin Lefebvre, pero el libro no trata sobre él. Es una biografía ficticia, apenas disimulada, del especulador más famoso, y quizá el más grande, de la historia, Jesse Livermore. El narrador y protagonista, Larry Livingston, es Livermore en todo menos en el nombre. Sus triunfos, sus fracasos, su filosofía, todo es Livermore. Jesse Livermore fue una leyenda en vida, un titán de una época anterior a las regulaciones y a las computadoras. Un hombre que operaba con la mente, con el instinto y con montañas de dinero. Se hizo famoso al enriquecerse apostando en contra del mercado durante el pánico de 1907, hazaña que repetiría en el crash de 1929. La Casa Blanca lo señaló como responsable y el propio JP Morgan le rogó que dejara de vender. Fue el primer gran movedor del mercado, el gran oso de Wall Street, un hombre capaz de salvar o destruir industrias enteras con sus decisiones. Pero también lo perdió todo varias veces, pasando de yates de lujo y vagones privados al colapso total, solo para reconstruirse de nuevo. Su vida fue la prueba viva tanto del poder increíble del mercado como de sus peligros más profundos. ¿Por qué, entonces, esta historia de hace 100 años sigue siendo la Biblia de los traders modernos? Porque el verdadero genio de Livermore no fue solo ganar dinero, sino su comprensión profunda de la psicología del mercado, sobre todo de su propia psicología. Aprendió, a través de un dolor inmenso, que el mercado es un espejo gigante que refleja las debilidades emocionales de quienes participan en él. Esperanza, miedo, codicia e ignorancia. Esas fueron las fuerzas que aprendió a dominar en sí mismo y a explotar en los demás. Piensa en el mundo actual. Una avalancha de nuevos participantes ha entrado al mercado gracias a apps sin comisiones como Robinhood. Tienen acceso inmediato, pero muchas veces carecen de la disciplina emocional que Livermore tardó una vida entera en desarrollar. Se dejan arrastrar por el FOMO en las subidas de las criptomonedas y compran en lo más alto porque no soportan quedarse fuera. Este libro explica con exactitud por qué ese impulso es tan poderoso y tan destructivo. Fuimos testigos del caso GameStop, donde una legión de traders minoristas en Reddit se organizó para enfrentar a Wall Street. Estaban movidos por una narrativa poderosa, por el sentido de comunidad y por el deseo de ver ganar al pequeño. Livermore lo habría entendido perfectamente. Sabía que los mercados se mueven por historias y que la multitud es una fuerza emocional enorme. Pero también sabía que, al final, el precio siempre debe reconciliarse con la realidad. Incluso para quienes siguen un camino más conservador, como el movimiento FIRE, la sabiduría de Livermore funciona como advertencia. Mientras los seguidores del FIRE apuestan por la inversión pasiva en ETFs, la historia de Livermore muestra el canto de sirena de la especulación, capaz de descarrilar incluso el plan a largo plazo más disciplinado. Su vida es una imagen vívida de lo que ocurre cuando el deseo de dinero rápido supera la prudencia y la paciencia.
Reminiscences of a Stock Operator es una auténtica clase magistral sobre los principios eternos de la especulación. No es una guía práctica paso a paso. Es una colección de lecciones duramente ganadas, pagadas con millones de dólares y un inmenso dolor psicológico. Te enseña que la cinta, la acción del precio, es la verdad absoluta. Te enseña que el verdadero dinero no está en comprar ni en vender, sino en saber esperar. Y te enseña que el mayor enemigo al que jamás te enfrentarás en el mercado no es el smart money ni los manipuladores, sino el tonto que vive dentro de tu propio corazón. En los capítulos que siguen, caminaremos junto a Larry Livingston en su increíble travesía. Celebraremos sus victorias épicas, sentiremos el golpe de sus derrotas catastróficas y absorberemos la profunda sabiduría que extrae de cada experiencia. Y después de cada capítulo, conectaremos sus enseñanzas atemporales con el mercado que estás enfrentando ahora mismo. Esto es mucho más que una historia. Es una educación en el arte de la especulación, de la mano del más grande que jamás haya jugado este juego. Desglose capítulo por capítulo. Capítulo 1. Nuestra historia no comienza en los majestuosos salones de la bolsa de Wall Street, sino en el mundo ahumado y frenético de un bucket shop en Nueva Inglaterra. Estamos a finales de la década de 1890, y nuestro narrador, un joven adolescente llamado Larry Livingston, acaba de huir de la granja familiar con unos pocos dólares que le dio su madre, decidido a abrirse su propio camino. Consigue trabajo como chico de la pizarra en una oficina de corretaje, donde su única tarea es anotar con tiza las cotizaciones que llegan por el telégrafo. Aquí es donde nace la leyenda de Jesse Livermore. Para la mayoría, esto sería un trabajo sin futuro, un empleo sin importancia. Pero para el joven Livingston era un asiento en primera fila para el mayor espectáculo del mundo. No le interesaban los fundamentos de las empresas ni los chismes de los hombres mayores. Estaba obsesionado con los números, con la manera en que se movían los precios. Empezó a notar patrones, ritmos y comportamientos en la acción del precio. Se dio cuenta de que los precios no se movían al azar, sino en tendencias. Comenzó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba en secreto sus predicciones basadas en esos patrones. Estaba poniendo a prueba sus teorías, desarrollando su habilidad para leer la cinta. Muy pronto, confió más en su cuaderno que en las opiniones de los corredores veteranos. Un día, un compañero le habla de un dato seguro, sobre la acción Burlington. Livingston consulta su cuaderno y su análisis le dice que la acción se ve débil y que probablemente va a caer. Decide confiar en su propio criterio. Entra a un bucket shop cercano, un lugar que, en esencia, era una casa de apuestas sobre los movimientos de las acciones, y vende Burlington en corto. Solo tenía 15 años. La acción cae de inmediato y él obtiene su primera ganancia. Ese fue el momento del descubrimiento. Comprendió que tenía un talento especial para leer la cinta, para descifrar las intenciones del mercado directamente a través del precio. Dejó su trabajo como chico de la pizarra y empezó a frecuentar los bucket shops a tiempo completo, armado con su cuaderno y sus habilidades en rápido crecimiento. Era tan bueno que pronto se ganó el apodo de The Boy Planje por su disposición a tomar posiciones grandes. Era un prodigio, un talento natural. Este primer capítulo establece la base de toda su carrera. Una comprensión profunda e intuitiva del comportamiento del precio y una fe absoluta en su propio análisis por encima de las opiniones y los consejos de los demás. Enseñanza moderna. Puede que el mundo de los bucket shops haya desaparecido, pero su espíritu sigue vivo. Un bucket shop ganaba dinero apostando contra sus propios clientes, sabiendo que la mayoría de los especuladores amateurs perderían. Hoy, algunos exchanges de criptomonedas sin regulación o ciertos brokers de CFD operan bajo un modelo muy parecido, ofreciendo un apalancamiento enorme a traders minoristas sin experiencia. La historia de los orígenes de Livermore es la historia de todo trader técnico exitoso. No tenía software sofisticado ni algoritmos. Tenía una pizarra, un cuaderno y una concentración total. Eso es el trading de price action. Los traders modernos hacen lo mismo, pero en lugar de una pizarra observan velas japonesas, flujo de órdenes y perfiles de volumen en sus pantallas. Intentan hacer exactamente lo que hacía Livermore, entender las intenciones futuras del mercado analizando su comportamiento presente. Este capítulo es una poderosa lección sobre la importancia del tiempo frente a la pantalla y de la observación enfocada. No se aprende a tradear solo con libros o vídeos de YouTube. Se aprende observando el mercado, hora tras hora, día tras día, hasta que sus patrones se vuelven instintivos. Y también enseña una lección crucial: pensar por uno mismo. El primer trade de Livermore fue el resultado de ignorar un dato caliente y confiar en su propio trabajo.
Ese principio es el que separa al profesional del amateur, o igual que hace 100 años. Capítulo 2. En este capítulo, el éxito de Livingston en los bucket shops se convierte en un problema. Está ganando con tanta consistencia que deja de ser bienvenido. Los dueños de los bucket shops, que ganan dinero cuando sus clientes pierden, lo ven como una amenaza directa a su modelo de negocio. Empiezan a imponerle reglas especiales. Le exigen márgenes más altos, le niegan operar en acciones muy activas o volátiles e incluso rechazan sus órdenes sin explicación. Al final, simplemente lo expulsan. Se ha vuelto demasiado bueno para su juego. Esto lo obliga a tomar una decisión trascendental. Tiene que dejar el pequeño estanque de los bucket shops y lanzarse al océano. Tiene que ir a Nueva York y operar en el verdadero mercado, en la legítima bolsa de Nueva York. Llega a la ciudad con unos $2,500, una cantidad considerable para un joven en aquella época. Está totalmente confiado, convencido de que sus habilidades de lectura de cinta, invencibles en los bucket shops, se trasladarán a la perfección al mercado real. Abre una cuenta con una casa de corretaje formal y empieza a operar. Pero de inmediato se encuentra con un problema que nunca había enfrentado: la ejecución lenta. En el bucket shop, sus apuestas eran instantáneas. Veía su precio en el ticker y podía entrar al mercado justo a ese precio. En la bolsa real, en cambio, hay retrasos. Ve el precio, da la orden a su corredor y, para cuando la orden se ejecuta en el piso de remates, el precio a menudo ya se ha movido en su contra. Ese pequeño retraso, esa fricción en el sistema, destruye por completo la precisión de su método de lectura de cinta, diseñado para un mundo de ejecución instantánea. Empieza a perder dinero. Sigue leyendo bien la cinta, pero la mecánica del mercado real juega en su contra. Por primera vez, su confianza se tambalea. El juego en Nueva York es diferente, más rápido, más complejo, más duro que el sencillo juego de apuestas que había dominado. Pierde operación tras operación, y sus $2,500 iniciales comienzan a evaporarse. Se ve obligado a aceptar una realidad dolorosa. Lo que funciona en un entorno puede fracasar en otro, y su educación en el arte de la especulación aún estaba lejos de terminar. Este capítulo trata de su humillante primer choque con las complejidades de la primera división, un mundo donde la velocidad y la calidad de la ejecución son tan importantes como el análisis mismo. Enseñanza moderna. El despertar brusco de Livermore en Nueva York es una lección eterna sobre la importancia de entender la microestructura del mercado. El trader moderno enfrenta un conjunto de desafíos muy parecidos, aunque envueltos en tecnología. Un aficionado puede desarrollar una estrategia que funcione muy bien en una cuenta demo o en un backtest. Se siente seguro, listo para operar con dinero real. Pero cuando se pasa a cuenta real, se topa con la realidad del Sleepy y de los spreads. El Sleepy es la diferencia entre el precio que esperas obtener y el precio real a que se ejecuta tu orden. En mercados muy rápidos, como las criptomonedas, esto puede ser un problema enorme. Tal vez ves Bitcoin en $60,000, pulsas comprar y, cuando tu orden se ejecuta, el precio ya está en 60,100. Esta es la versión moderna del retraso de ejecución que sufría Livermore. El spread bid-ask es la diferencia entre el precio más alto que un comprador está dispuesto a pagar y el precio más bajo que un vendedor está dispuesto a aceptar. Cada vez que haces una operación, cruzas ese spread, es decir, aceptas una pequeña pérdida inmediata, un coste de transacción. Para un scalper o un trader de alta frecuencia, esos pequeños costes pueden marcar la línea entre ganar y perder. Este capítulo nos enseña que una idea de trading no basta. Debes entender también la mecánica del mercado que operas. ¿Estás operando una acción líquida como Apple, con spreads ajustados y poco sleepy? ¿O estás operando un nuevo altcoin y líquido, donde una sola orden grande puede mover el precio de forma dramática y arruinar tu ejecución? El primer fracaso de Livermore en Nueva York fue un fracaso de adaptación. No ajustó su estrategia a las realidades de un nuevo entorno de mercado. Es un error que los traders siguen cometiendo todos los días. Capítulo 3. Este capítulo narra el primer gran desastre de Livingston. Aún luchando con la lenta ejecución de las casas de corretaje en Nueva York, sigue perdiendo dinero sin parar. El mercado lo sacude con sus fluctuaciones de corto plazo y su confianza, antes inquebrantable, desaparece por completo. De ser el boy planier, pasa a ser solo otro especulador arruinado. Pierde todo su capital y se ve obligado a pedir prestados unos cientos de dólares a su propio corredor para poder sobrevivir. Humillado y derrotado, comprende que todavía no puede ganar el juego en Nueva York. Aún no. Necesita volver a lo que conoce:
Con ese pequeño capital prestado, inicia un recorrido por los bucket shops de otras ciudades, como San Luis, donde su nombre aún no es conocido. Debe usar disfraces y operar bajo nombres falsos porque el sindicato de los bucket shops lo ha puesto en una lista negra. En la práctica, se ha convertido en un fugitivo del sistema, como un contador de cartas expulsado de los casinos. Este periodo resulta crucial para su desarrollo. Ya no es el chico arrogante que creía haberlo descifrado todo. Ahora es un hombre desesperado que opera para sobrevivir. Reconstruye su capital con sumo cuidado, aplicando sus habilidades de lectura de la cinta en el entorno donde realmente funcionan. Describe la intensa concentración mental que exige este trabajo, la necesidad de ser paciente y esperar el momento perfecto, la oportunidad de alta probabilidad. Ya no está apostando. Ahora actúa como un profesional, aplicando su ventaja con disciplina. Después de acumular de nuevo unos cuantos miles de dólares, decide que está listo para intentar otra vez en Nueva York. Regresa con una nueva comprensión del juego. Sabe que no puede aplicar sus antiguos métodos a ciegas. Tiene que adaptarse. Y entonces comprende una verdad profunda. Su gran error no fue solo la ejecución lenta. También fue el exceso de operaciones y la falta de paciencia. En su desesperación por ganar dinero rápido, estaba tomando operaciones pequeñas y marginales en lugar de esperar los movimientos grandes y claros. Cuenta la famosa historia de cómo se encuentra en la oficina de su corredor, observando el mercado subir día tras día. Siente un impulso casi insoportable por operar, esa picazón de querer estar dentro del juego. Pero algo lo detiene. Su lectura de la cinta le dice que, aunque el mercado es fuerte, la línea de menor resistencia aún no está claramente definida. Pasa días con las manos inmóviles, viendo cómo otros ganan dinero, luchando contra las poderosas emociones de la impaciencia y el FOMO. Finalmente, el mercado le da la señal clara que estaba esperando. Toma una gran posición y atrapa el inicio de una gran tendencia alcista. Ha aprendido su primera gran lección. Hay momentos para operar y hay momentos para quedarse a margen. El dinero no se gana por estar siempre en el mercado, sino por estar en el mercado en el momento adecuado. Enseñanza moderna. El primer gran colapso de Livermore es un rito de iniciación para casi todo trader serio. Es el momento en el que llega la factura de matrícula del mercado. El equivalente moderno es el trader que, después de algunos éxitos iniciales en Robinhood, se vuelve demasiado confiado, empieza a operar con demasiado tamaño, apalancamiento y liquida su cuenta con una sola mala operación en una acción meme volátil o en un futuro de criptomonedas. La sensación constante de tener que estar en acción es una fuerza psicológica muy poderosa en los mercados actuales. El trading de criptomonedas las 24 horas del día, los 7 días de la semana y el flujo incesante de comentarios en Twitter y Reddit crean una sensación permanente de urgencia. Parece que, si no estás operando, te lo estás perdiendo. La lección de Livermore es un antídoto poderoso contra eso. Nos enseña que la paciencia también es una forma de acción. A veces, la operación más rentable es la que no haces. El trabajo de un trader profesional no es operar todos los días. Su trabajo es esperar con paciencia una oportunidad de alta probabilidad. Su configuración hay, y actuar con decisión. Esta es la verdadera diferencia entre un amateur y un profesional. El amateur quiere operar todo el tiempo. El profesional quiere esperar el dinero fácil. Un trader moderno puede practicar esto utilizando una lista de requisitos estrictos para sus operaciones. Solo operaré cuando la acción esté por encima de su media móvil de 50 días, el volumen esté por encima del promedio y el mercado general esté en tendencia alcista. Este tipo de filtro impone paciencia y evita el sobretrading. Livermore aprendió esta lección de la manera más dura, perdiéndolo todo. Nosotros podemos aprenderla a través de su historia. Capítulo 4. De vuelta en Nueva York, con un nuevo capital y un renovado sentido de disciplina, Livingston empieza a madurar como especulador. Ha dejado atrás la etapa de limitarse a leer la cinta para capturar pequeños movimientos intradía. Ahora empieza a pensar en el panorama general, en atrapar los grandes movimientos que pueden durar semanas o incluso meses. Aquí es donde aprende una de sus lecciones más famosas e importantes. El gran dinero no está en pensar, sino en saber permanecer. Relata una historia en la que su análisis le indica que el mercado está en una fuerte fase alcista. Compra 10,000 acciones de un valor y este sube rápidamente, otorgándole una jugosa ganancia latente. El viejo Livermore, el chico de los bucket shops, se habría sentido tentado a tomar ese beneficio rápido y salir a buscar la siguiente operación. Este es un impulso muy común entre los traders amateurs.
El miedo a que una operación ganadora se convierta en perdedora los lleva a vender demasiado pronto. Pero el nuevo, más maduro Livingston lucha contra ese impulso. Tiene convicción en su análisis. Cree que la tendencia principal sigue intacta, así que no hace nada. Se queda quieto. La acción sigue subiendo y sus ganancias se multiplican. Explica que nunca fueron sus ideas brillantes las que le dieron el gran dinero. Fue su valentía y su disciplina para mantener sus posiciones ganadoras. Dice, los hombres que pueden tener razón y, además, saber quedarse quietos, son muy poco comunes. Esto lo lleva a otra idea crucial, el peligro de promediar a la baja. Observa que muchos traders, cuando una acción va en su contra, compran más a un precio inferior. Se dicen a sí mismos que están mejorando su precio promedio. Livermore lo considera un pecado capital. Si compraste una acción a $50 y ahora cotiza a 40, tu análisis inicial estaba equivocado. Comprar más a 40 es simplemente tirar buen dinero tras el malo. Es un acto de esperanza, no de especulación disciplinada. Su regla es justamente la contraria. Nunca promediar a la baja. En cambio, aprende a promediar al alza o piramidar. Si compra una acción a 50 y esta sube a 60, eso confirma que su análisis era correcto. El mercado está validando su juicio. En ese punto, puede comprar más, sumando a una posición ganadora. Aumenta su apuesta cuando tiene razón, no cuando se equivoca. Este capítulo marca una evolución importante en su forma de pensar. Pasa de ser un scalper que solo arranca pequeños bocados de mercado a convertirse en un auténtico swing trader capaz de capturar el núcleo de una gran tendencia. Aprende que la verdadera habilidad no es solo acertar, sino tener la convicción para mantenerse en lo cierto. Enseñanza moderna. La lección de quedarse quieto es quizá una de las más difíciles de aprender para el trader moderno. El flujo constante de información y la posibilidad de revisar tu PL cada segundo desde el teléfono crean una enorme presión por hacer algo. Cuando estás sentado sobre una gran posición ganadora en una acción tecnológica caliente como Nvidia o en una criptomoneda como Ethereum, la tentación de vender y asegurar la ganancia es inmensa. Cada pequeño retroceso se siente como el inicio de una caída mayor. La sabiduría de Livermore nos enseña a concentrarnos en la tendencia principal. Si las razones fundamentales de tu operación siguen siendo válidas y la tendencia continúa intacta, tu trabajo es tener la disciplina de no hacer nada. El concepto de piramidar también es una técnica poderosa y profesional. Un trader aficionado que acierta con una operación en Tesla quizá venda al ver una ganancia rápida del 10%. Un profesional que cree que Tesla está en una gran tendencia alcista puede abrir una posición inicial y luego añadir más a medida que el precio rompe nuevos máximos, confirmando su tesis. Va aumentando su exposición a medida que la operación funciona a su favor. Así es como pequeñas ganancias se convierten en beneficios enormes que cambian el tamaño de la cuenta. Contrasta esto con el comportamiento habitual que vemos en plataformas como Robinhood, donde muchos traders se enamoran de una acción y siguen comprando el dip mientras ésta se desploma. Piensa en los inversores que continuaron promediando la baja en acciones como Peloton o Zoom después de que explotaran sus burbujas de la pandemia. Estaban reforzando el fracaso, esperando que el precio volviera a su antigua gloria. La regla de Livermore es dura, pero efectiva. Si una acción no se comporta bien, sal de ella. Solo añade a las posiciones que están funcionando a tu favor. Este capítulo encierra el secreto de las ganancias desproporcionadas, identifica la tendencia, entra y ten el valor de quedarte quieto. Capítulo 5. En este capítulo, Livingston narra uno de sus éxitos más espectaculares y la profunda lección que extrajo de él. Estamos en el año 1906. El mercado bursátil lleva años en una enorme tendencia alcista y los precios se encuentran en máximos históricos. Todo el mundo es optimista. Pero Livingston, al estudiar la cinta y las condiciones financieras generales, empieza a sentirse inquieto. Detecta señales de exceso, de una especulación que se le está yendo de las manos al mercado. Y, lo más importante, observa que el crédito comienza a endurecerse. La tasa del call money, el interés que cobran los corredores por los préstamos de margen, empieza a dispararse. Para él, esto es una advertencia clara. Cuando el combustible de la especulación, el dinero fácil, empieza a escasear, el fuego pronto se apagará. Con base en su análisis, concluye que el mercado alcista está agotado y que se avecina una gran corrección. Comienza a vender acciones en corto, apostando la caída. Al principio, el mercado sigue subiendo lentamente. Asume algunas pequeñas pérdidas. Sus amigos y colegas piensan que está loco. El mercado está fuerte,
¿Por qué lo estás enfrentando?, le preguntan. Pero Livingston tiene convicción en su tesis. No se limita a observar el precio, está mirando las condiciones subyacentes. Entonces llega el gran terremoto de San Francisco, el 18 de abril de 1906. La ciudad queda devastada por el sismo y los incendios posteriores. Livingston comprende de inmediato las implicaciones financieras. Las compañías de seguros tendrán que pagar indemnizaciones masivas, y para conseguir efectivo se verán obligadas a vender sus enormes carteras de acciones y bonos. Esa ola repentina y masiva de ventas hará colapsar el mercado. Su tesis bajista queda ahora confirmada por un evento catastrófico. Redoble entonces sus posiciones en corto, concentrándose en acciones como Union Pacific, una de las principales compañías ferroviarias. El mercado empieza a desplomarse, tal como él lo había previsto. Acumula una enorme posición corta. Y entonces sucede algo extraño. El mercado tiene un rebote violento y repentino. Livingston está sentado sobre una gran ganancia latente, y ese repunte empieza a devorar parte de ella. La tentación de cerrar sus posiciones y llevarse el dinero es inmensa, pero consulta sus principios. ¿Sigue siendo válida la condición fundamental, la necesidad de las aseguradoras de vender? Sí. Entonces, permanece firme. El rebote se agota y el mercado retoma su caída. Finalmente, cierra sus cortos cerca del mínimo, saliendo con una ganancia de $250,000, una suma colosal para la época. La lección que aprende es monumental. Un hombre debe confiar en su propio juicio. Tenía el análisis correcto y tuvo el valor de actuar cuando todos los demás eran alcistas. Y, lo más importante, tuvo la disciplina de mantenerse firme durante una aterradora contratendencia porque su tesis de fondo seguía intacta. No solo había hecho una operación ganadora, se había demostrado a sí mismo que podía mantenerse solo contra la multitud y tener razón. Enseñanza moderna. Esta historia es el estudio de caso definitivo sobre el trading macro y el pensamiento contracorriente. Un Livermore moderno podría haber observado el mercado inmobiliario en 2006, 2007. Mientras todos estaban eufóricos, habría analizado las condiciones subyacentes. La proliferación de hipotecas subprime, las valoraciones absurdas, y habría concluido que un colapso era inevitable. Habría empezado a vender en corto acciones bancarias o a comprar seguros contra impago, como hicieron Michael Burry y otros, tal como se muestra en The Big Short. Durante meses habría soportado que el mercado se moviera en su contra y que lo llamaran loco, hasta que su tesis fuera reivindicada de forma espectacular por la crisis financiera de 2008. La historia también contiene una lección vital sobre cómo reaccionar ante las noticias. El terremoto de San Francisco fue un clásico cisne negro. Livingston no predijo el terremoto, pero estaba preparado para un escenario bajista y fue capaz de comprender de inmediato el impacto de la noticia en el mercado y actuar con decisión. Un trader moderno podría hacer lo mismo ante una subida inesperada de tipos por parte de la Reserva Federal, un evento geopolítico sorpresivo o un gran avance tecnológico, por último. La lección de mantenerse firme durante un rebote contra la tendencia es crucial para cualquiera que opere activos volátiles como las criptomonedas o las acciones tecnológicas de alto crecimiento. En un gran mercado bajista de criptomonedas, pueden aparecer rebotes violentos del 30% o 40% que convencen a muchos de que el suelo ya se ha formado. Un trader que esté en corto necesita la convicción para mantener su posición si su tesis macro no ha cambiado. Este capítulo nos enseña que las mejores operaciones suelen surgir de tener una visión única, bien fundamentada, y el coraje de mantenerla, incluso cuando resulta incómodo. Capítulo 6. En este capítulo se explora uno de los errores más persistentes y peligrosos para cualquier trader: hacer caso a los tips. Tras su enorme éxito con las posiciones cortas en 1906, Livingston ya es una figura conocida y respetada en Wall Street. Ha ganado su primera fortuna. Su confianza es alta y su criterio ha sido validado lo grande. Y precisamente por eso, está en su punto más vulnerable. Cuenta la historia de un hombre al que llama M.R. Partridge, un corredor mayor, aparentemente sabio y experimentado, que trabaja en su misma oficina. M.R. Partridge es una figura carismática, siempre dispuesto a compartir su opinión sobre el mercado. Un día, toma a Livingston aparte y le da un dato caliente sobre una acción en particular. Dice tenerlo de muy buena fuente, de gente con información privilegiada, y asegura que el valor está a punto de realizar un movimiento enorme. El antiguo Livingston, el chico de los bucket shops, habría ignorado aquello. Habría consultado su propia lectura de la cinta y habría tomado su decisión basándose en ella. Pero el nuevo Livingston, ahora exitoso,
Está un poco más confiado, incluso algo cómodo. Respeta a M. Partridge. El tip suena razonable. Así que, contra su mejor juicio, compra la acción. La acción no hace nada. Se estanca y luego empieza a deslizarse hacia abajo. Ahora está atrapado en una posición perdedora en un valor que jamás habría comprado basándose en su propio análisis. Está furioso consigo mismo por haber roto sus propias reglas. Finalmente vende la acción con pérdidas. La experiencia es dolorosa, pero tremendamente valiosa. Formula una nueva regla para sí mismo. El mercado no es un lugar de caridad. Nadie te va a regalar tips fáciles y ganadores por bondad de su corazón. Un verdadero insider que sabe que una acción va a subir estará comprándola en silencio para sí mismo, no gritando la oportunidad al mundo entero. La mayoría de los tips, concluye, vienen de personas que no saben de lo que hablan o, peor aún, de gente que trata de manipularte. Tal vez quieran descargar sus propias acciones sobre un público desprevenido. Aprende que depender del criterio de otros es una forma de pereza intelectual. Para ser un especulador exitoso, debes hacer tu propio trabajo y tener el valor de confiar en tus propias conclusiones. Debes ser responsable de tus propias ideas. Si aciertas, el mérito es tuyo. Si te equivocas, aceptas la culpa y aprendes la lección. Delegar tus decisiones en otra persona significa que no aprendes nada. Enseñanza moderna. El mundo de M.R. Partridge se ha convertido hoy en una industria global de miles de millones de dólares. Hoy los llamamos finfluencers. Están en YouTube, TikTok, Twitter e Instagram. Son figuras carismáticas que proyectan una imagen de riqueza y éxito y que están continuamente dando tips sobre la próxima acción meme, el siguiente altcoin de moda o la nueva empresa tecnológica imparable. Construyen enormes audiencias de gente desesperada por encontrar un atajo hacia la riqueza. La advertencia de Livermore nunca ha sido más relevante. Un trader moderno que compra una criptomoneda porque su youtuber favorito la está promocionando está cometiendo exactamente el mismo error que Livingston cometió con M.R. Partridge. Está abandonando su propio criterio en favor del de otra persona. A menudo no entiende el activo que está comprando y no tiene ningún plan para vender. Simplemente actúa por fe. Esto es especialmente peligroso porque muchos influencers tienen una agenda oculta. Puede que el proyecto cripto les haya pagado por promocionarlo. Puede que ellos mismos tengan una gran posición y estén buscando liquidez de salida, es decir, convencer a sus seguidores para que compren y así poder venderles más caro. Esta es la versión moderna del insider manipulador del que advertía Livermore. Este capítulo nos enseña una lección de autosuficiencia radical. Debes tratar cada tip y cada análisis que veas en Internet con escepticismo extremo. Usa las ideas de otros como punto de partida para tu propia investigación, pero jamás hagas una operación basándote únicamente en la opinión de otra persona. Tu dinero es tu responsabilidad y tus decisiones también. Capítulo 7. Este capítulo continúa el tema de la maduración de Livermore como especulador y se centra en un error psicológico crítico: la impaciencia. Después de aprender por las malas la lección sobre los tips, se compromete aún más con su propio análisis. Está buscando su próxima gran jugada. Estamos ahora en 1907. Está convencido de que las condiciones que llevaron al crash de 1906 no se han resuelto. El crédito sigue siendo escaso y el mercado está en una situación frágil. Cree que se aproxima otro crash, incluso mayor. Abre una posición corta, pero lo hace demasiado pronto. El mercado entra en una fase lateral, errática. No se desploma, pero tampoco sube. Simplemente deambula. Livingston permanece en su posición corta día tras día y no pasa nada. Su capital está inmovilizado y su impaciencia crece. Empieza a dudar de su propia tesis. Tal vez está equivocado. Tal vez lo peor ya pasó. Finalmente cede ante la impaciencia. Cierra su posición corta con una pequeña pérdida y libera su capital para buscar otras oportunidades. Se dice a sí mismo que siempre podrá reabrir la posición si el mercado muestra señales claras de debilidad. Pero apenas ha cerrado su posición cuando el mercado comienza a hundirse. Empieza el gran pánico de 1907. Su análisis era 100% correcto, pero su timón no, y su impaciencia le costó la posición justo antes del movimiento de su vida. Ahora está fuera, en la orilla, viendo cómo el mercado se desploma día tras día, tal como había previsto. Está furioso consigo mismo, pero no entra en pánico. Sabe que tiene que volver a entrar. Espera un pequeño rebote, un repunte temporal en medio del desplome, y entonces vuelve a abrir su posición corta con convicción, vendiendo en la subida. Aprovecha el resto del movimiento bajista,
un crash espectacular que obliga a cerrar la bolsa de Nueva York. Acaba ganando su primer $1.000.000 con esta operación. Aunque el resultado es un éxito, la lección que aprende proviene de su error inicial. Tenía la dirección del mercado perfectamente identificada, pero fue expulsado de su posición por la impaciencia. Se da cuenta de que tener la idea correcta es solo la mitad de la batalla. También hay que tener la paciencia para dejar que la idea se materialice. Concluye que un especulador necesita dos tipos de valentía: el valor de entrar en una operación basándose en su convicción y el valor de quedarse quieto y no hacer nada hasta que llegue el momento adecuado. Enseñanza moderna. La impaciencia es uno de los mayores asesinos de cuentas en el mercado moderno de alta velocidad. Estamos condicionados a la gratificación instantánea. Queremos resultados ahora. Es una mentalidad desastrosa para el trading. Un trader actual puede tener una tesis brillante. Por ejemplo, que una acción biotecnológica está sobrevalorada y probablemente caerá. Abre una posición corta, pero la acción se mueve lateralmente durante un mes. El trader se aburre, ve otras acciones moverse y siente que su capital es dinero muerto. Cierra su posición corta para perseguir una acción meme de moda. Y, justo la semana siguiente, la biotecnológica publica malas noticias y la acción se desploma un 50%. Su tesis era correcta, pero su impaciencia fue fatal. Lo mismo ocurre constantemente en los mercados de criptomonedas. Un trader puede identificar un proyecto nuevo prometedor y comprar su token, pero el precio del token se queda estancado durante meses mientras otras monedas se disparan. El trader vende por aburrimiento y luego observa, con agonía, cómo el token que acababa de vender se multiplica por 100. La historia de Livermore nos enseña que la convicción tiene que ir acompañada de paciencia. Una vez que has hecho tu investigación y has abierto una posición basada en una tesis sólida, tienes que darle tiempo a la operación. No te dejes arrastrar por el ruido de corto plazo del mercado ni por tu propio deseo de acción constante. Como aprendió Livermore, a veces la parte más difícil del trading no es entrar, sino esperar. Capítulo 8. Este capítulo contiene una de las historias más famosas y reveladoras de todo el libro. Después de ganar $1.000.000 con sus posiciones cortas durante el pánico de 1907, Livingston está en la cima del mundo. Ya no es solo un trader exitoso, es una leyenda de Wall Street. Y es entonces cuando recibe una petición personal del hombre más poderoso de las finanzas, J.P. Morgan. La crisis de 1907 es tan grave que amenaza con derrumbar todo el sistema financiero estadounidense. J.P. Morgan reúne a un consorcio de banqueros para intentar restaurar la confianza y detener el colapso. Están inyectando millones en el mercado para sostener los precios. Pero hay un problema. El gran oso, Larry Livingston, sigue vendiendo agresivamente en corto. Su presión vendedora constante dificulta que el grupo de Morgan logre estabilizar el mercado. Morgan envía un emisario con un mensaje para Livingston. Al señor Morgan le gustaría que usted se detuviera. Es una petición, pero viene de un hombre que, si quisiera, podría aplastarlo. Livingston entiende la gravedad de la situación. También siente un cierto deber patriótico. Él no está intentando destruir el país. Es un especulador que juega dentro de las reglas del juego. Acepta no solo dejar de vender, sino empezar a comprar. Cambia su posición de corto a largo y se pone del lado de Morgan para apoyar el mercado. Finalmente, el pánico se disipa. Pero esta no es la principal lección del capítulo. La verdadera enseñanza viene de algo que ocurrió antes del crash, en el mercado del algodón. Livingston había estado operando algodón y había construido una enorme posición larga. Su análisis le decía que el algodón iba a subir. Entonces, un veterano muy rico y respetado, un trader mayor a quien Livingston admiraba, lo lleva aparte y le recomienda vender. El hombre expone un argumento bajista muy convincente y lógico sobre por qué el algodón estaba a punto de desplomarse. Livingston se siente sacudido. A fin de cuentas, aquel hombre era un gigante en los pits del algodón. ¿Cómo podría estar equivocado? Por respeto, y en un momento de duda, Livingston vende toda su posición larga. Luego, observa con agonía cómo el algodón entra en una de las mayores tendencias alcistas de su historia, un movimiento que le habría generado una fortuna descomunal. Ha cometido el mismo error que con M.R. Partridge, pero a una escala mucho mayor. Permitió que la opinión de una figura de autoridad respetada pisoteara su propio análisis profundo y cuidadoso. Jura que nunca más escuchará la opinión de otra persona a la hora de manejar sus propios trades. Se da cuenta de que el veterano rico no trató de engañarlo, simplemente estaba equivocado. Y hasta los expertos más experimentados pueden equivocarse.
El único juicio en el que un especulador puede confiar de verdad es el suyo. Enseñanza moderna. La presión por escuchar a las figuras de autoridad es enorme en el mundo financiero actual. Tenemos todo un panteón de J.P. Morgans modernos, gestores de hedge funds multimillonarios, CEOs famosos, analistas de mercado muy respetados. Cuando uno de ellos habla, el mercado escucha. Pensemos en la influencia de alguien como Cathie Wood durante el mercado alcista de 2020-2021. Era vista como una visionaria, y los fondos de ARK Invest se disparaban. Muchos inversores compraban ciegamente las mismas acciones que ella compraba, asumiendo que ella sabía más. Estaban sustituyendo su propio criterio por el de ella. Cuando sus fondos se hundieron, esos inversores se quedaron con enormes pérdidas y sin convicción propia que los guiara. Habían cometido el mismo error del mercado del algodón. Lo mismo ocurre cuando un inversor famoso anuncia que está corto en una acción popular como Tesla. Mucha gente la vende en corto también, solo porque lo hizo un gurú. No han hecho su propia investigación, no entienden la tesis, y cuando la acción sube con fuerza, se ven obligados a cerrar sus cortos en pánico. La experiencia dolorosa de Livermore es una advertencia poderosa contra este tipo de culto al héroe. Se pueden respetar las opiniones de las mentes brillantes, pero hay que hacer el trabajo propio. Tu PIL refleja tus decisiones, no las de ellos. Este capítulo nos enseña que la verdadera convicción no se puede tomar prestada. Hay que ganársela con pensamiento independiente y análisis propio. Capítulo 9. En este capítulo, Livermore reflexiona sobre un aspecto clave de la especulación que separa al profesional del amateur: entender la naturaleza del juego. Sostiene que el mercado de valores no es un rompecabezas lógico o matemático que se pueda resolver. Es un juego de psicología humana. Dice, el mercado de valores nunca es obvio. Está diseñado para engañar a la mayoría de la gente, la mayor parte del tiempo. Explica que el público siempre busca respuestas fáciles, reglas simples que funcionen siempre. Quieren que alguien les diga qué hacer. Compran una acción porque está subiendo y la venden porque está bajando. Viven reaccionando al pasado inmediato. En cambio, el especulador profesional piensa siempre en el futuro. Intenta anticipar, no reaccionar. Introduce un concepto crucial, la línea de menor resistencia. Cree que los precios se mueven en tendencias y que una tendencia continuará hasta que aparezca una fuerza clara que la detenga. La tarea del especulador es identificar la dirección de la tendencia dominante, el camino de menor resistencia y alinearse con él. Esto significa comprar en mercados alcistas y vender en mercados bajistas. Suena sencillo, pero psicológicamente es difícil. Es naturaleza humana querer comprar cuando algo parece barato y vender cuando parece caro. Ese instinto empuja a muchos traders a pescar suelos en mercados bajistas, comprando mientras los precios caen, o a vender justo en la cresta de un mercado alcista intentando cazar el máximo. Para Livermore, este es un juego perdedor. Es como tratar de nadar contra una corriente poderosa. Resulta mucho más fácil y rentable nadar a favor de la corriente. También habla del peligro de tener una opinión rígida. No se puede entrar al mercado con una idea fija y tratar de obligar al mercado que se adapte a ella. El mercado siempre tiene la razón. Si estás largo y el mercado baja, tu opinión es la que está equivocada. El especulador profesional debe tener una mente flexible. Debe escuchar lo que el mercado le dice a través de la acción del precio y estar dispuesto a cambiar de opinión en un instante si cambian las evidencias. Tu ego y tu necesidad de tener razón son tus peores enemigos. Tu lealtad debe ser con la verdad de la cinta, no con tu orgullo. Enseñanza moderna. La idea de que el mercado está diseñado para engañar a la gente se ve claramente en los mercados modernos. Basta pensar en las trampas alcistas y bajistas tan comunes en el mercado de criptomonedas. El precio de Bitcoin puede romper un nuevo máximo histórico, y todos los traders amateurs se suben al tren en pleno FOMO, convencidos de que ahora sí se va a la luna. Entonces, el precio se da la vuelta de forma violenta, salta todos los stops de los que entraron tarde y los deja atrapados. Ese es el mercado engañando a quienes siguen lo obvio. El concepto de seguir la línea de menor resistencia es la base de todas las estrategias de seguimiento de tendencia. Un seguidor de tendencias moderno podría usar medias móviles para definirla. Por ejemplo, su regla podría ser: solo tomaré posiciones largas en acciones que coticen por encima de su media móvil de 200 días. Esta regla sencilla lo mantiene del lado de las grandes tendencias alcistas y evita que intente ser un héroe llamando al suelo de una acción que se está desplomando. Estrategias así son también muy comunes para gestionar carteras a largo plazo dentro del movimiento FIRE,
utilizando el seguimiento de tendencia para reducir riesgo en grandes mercados bajistas. La advertencia de Livermore sobre el ego también es fundamental. Las redes sociales empujan a los traders a declarar públicamente sus posiciones y defenderlas como si fueran un equipo de fútbol. Se enamoran intelectual y emocionalmente de su postura. Un alcista de Tesla en Twitter, por ejemplo, puede encontrar casi imposible admitir que la tendencia del valor se ha vuelto bajista, porque eso implicaría reconocer ante miles de seguidores que estaba equivocado. Livermore nos enseña a ser implacables con nuestras propias opiniones. Al mercado no le importa lo que pienses. Tu trabajo no es tener razón, sino alinearte con lo que el mercado está haciendo. Capítulo 10. Este capítulo narra una de las maniobras más famosas y audaces de Livermore en el mercado. Es una ventana fascinante a la forma sin guantes, cruda, en la que funcionaban los mercados a principios del siglo XX y al mismo tiempo encierra una lección profunda de psicología de masas que sigue siendo totalmente vigente. Livermore atraviesa un periodo de calma. El mercado está apagado, sin dirección, y él espera pacientemente una oportunidad clara. Un amigo le habla de una acción llamada Tropical Trading, cuyo precio lleva tiempo estancado a pesar de que la empresa se encuentra en excelente situación financiera. Livermore investiga por su cuenta y llega a la misma conclusión. La acción está infravalorada desde el punto de vista fundamental. Decide que esta no es solo una ocasión para comprar, sino para crear él mismo la acción del mercado. Empieza acumulando en silencio una gran posición en Tropical Trading. Compra pequeñas cantidades, repartidas en el tiempo, para no llamar la atención de otros traders ni provocar una subida prematura del precio. Cuando ya ha formado su posición central, pasa a la fase activa de la manipulación. Contrata a varios corredores y les da órdenes coordinadas para empezar a comprar la acción de forma agresiva. De pronto, ese incremento brusco de volumen y de precio aparece en la cinta de cotizaciones por toda Wall Street. Otros traders ven el movimiento y piensan que algo pasa. Se suben al tren, sumando más presión compradora. Ahí es donde se ve el genio de Livermore. Justo cuando el público empieza a comprar, él comienza a vender. Va deshaciendo su gran posición en medio de la demanda de la masa, embolsándose un beneficio considerable. Él mismo ha creado la emoción del mercado y luego ha utilizado esa emoción como liquidez de salida para cerrar su operación. Es el titiritero y el público codicioso, seguidor de tendencias, son sus marionetas. Pero la historia en la que él pone el foco en este capítulo no es su propia manipulación, sino otra en torno a las acciones de Union Pacific. El presidente de la compañía, E.H. Harriman, ha muerto. Es una noticia bajista. Un potente grupo de banqueros de Wall Street quiere sostener la cotización para evitar una nueva ola de pánico. Empiezan a introducir enormes órdenes de compra. Al mismo tiempo, un grupo rival de especuladores ve en la muerte de Harriman una oportunidad para hacer una fortuna vendiendo la acción en corto. Estalla una batalla colosal. Livermore observa desde la barrera. No le interesa ni la noticia ni el choque de titanes. Solo le interesa la cinta. Ve que cada vez que la acción cae, aparece una oleada gigantesca de compras que la sostiene. Pero también ve que, tras cada rebote, la acción es incapaz de marcar máximos nuevos. La cinta le dice que, aunque hay apoyo, el valor no tiene fuerza real para subir. Está pesado. Basándose en esta lectura pura de la acción del precio, llega a la conclusión de que, al final, los vendedores ganarán. Abre una enorme posición corta. Al día siguiente, el apoyo de los banqueros se resquebraja y la acción se desploma. Livermore gana una fortuna ignorando la noticia, ignorando los nombres famosos implicados y atendiendo únicamente a la historia que le contaba la cinta. Enseñanza moderna. Aunque la manipulación de mercado explícita que practicaba Livermore hoy es ilegal, los mecanismos psicológicos que explotaba siguen vivos. El equivalente moderno es el clásico esquema de pump and dump, muy común en las microcaps, sobre todo en las criptomonedas. Un grupo de insiders acumula una gran posición en un token desconocido y poco líquido. Luego, lanza una campaña de hype en redes como Telegram o Discord, envuelta en promesas exageradas de tecnología revolucionaria o grandes alianzas. Miles de minoristas van entrando, impulsando el precio hacia arriba. Los primeros insiders venden entonces toda su posición a ese público eufórico y el precio se desploma hasta casi cero. Es el mismo juego que jugó Livermore, solo que ahora se juega con otras herramientas. La historia de Union Pacific es también una auténtica masterclass de análisis del flujo de órdenes. Los traders modernos utilizan el libro de órdenes, Order Book, en exchanges de cripto o los datos de Leveldo en acciones para ver las órdenes de compra y venta en tiempo real.
Intentan hacer exactamente lo que hacía Livermore: medir la fuerza relativa de compradores y vendedores. ¿Esa gran pared de compra en el libro de órdenes es soporte real, o es un simple spoof para engañar al mercado? ¿Es la presión de venta en cada rebote una señal de que viene un rug pull? Aprender a leer esta batalla en vivo les da pistas sobre el próximo movimiento del mercado, del mismo modo que la finta se las daba a Livermore. Este capítulo nos recuerda que detrás de cada movimiento de precio hay un enfrentamiento entre compradores y vendedores, y que aprender a leer ese enfrentamiento es una habilidad crítica. Capítulo 11. En este capítulo, Livermore reflexiona sobre la evolución psicológica que un especulador debe atravesar para alcanzar el éxito a largo plazo. A estas alturas ha ganado y perdido varias fortunas. Ya no es el boy plañe que se guiaba solo por la intuición, ni el joven arrogante que creía saberlo todo. Es un profesional curtido que entiende que el mercado es un maestro implacable y que sus lecciones suelen ser dolorosas. Habla de la diferencia esencial entre un mercado alcista y uno bajista. Dice que, aunque suena atractivo pensar que se puede ganar dinero con la misma facilidad en ambos lados, la realidad es que la mayoría de las personas solo ganan dinero en mercados alcistas. Es relativamente fácil estar largo y acertar cuando todo el mercado sopla a favor. La verdadera prueba de un especulador es su capacidad para moverse en un mercado bajista, que exige una mentalidad completamente distinta. En un mercado bajista, la línea de menor resistencia apunta hacia abajo y uno debe estar dispuesto a vender en corto o a quedarse liquidez. Esto le lleva a una de sus ideas filosóficas más importantes. Un especulador no debe ser un inversor. El inversor compra una empresa para el largo plazo, en función de su valor fundamental. El especulador, en cambio, se preocupa solo por la dirección del próximo gran movimiento de precio. Un inversor puede ver una caída del 20% en una acción como una oportunidad de compra adicional. Un especulador, según Livermore, debe verla como una señal de alarma. Su tesis inicial probablemente era errónea y debe salir. No se pueden mezclar los dos juegos. Si eres especulador, no puedes permitirte convertirte en un inversor involuntario sosteniendo una operación perdedora y rezando para que algún día vuelva al punto de entrada. Habla también de la importancia de gestionar la vida personal. Después de uno de sus grandes aciertos, se compra un yate y adopta un estilo de vida lujoso. Pronto se da cuenta de que aquello lo distrae del mercado. Su mente ya no está afilada. Empieza a hacer operaciones descuidadas. Aprende que, para estar en la cima de su rendimiento, necesita estar completamente enfocado. La especulación es un trabajo a tiempo completo para la mente. No permite distracciones ni complacencia. Llega a la conclusión de que uno debe vender hasta el punto de poder dormir. Es decir, gestionar sus posiciones y su riesgo de tal forma que pueda irse a casa y dormir tranquilo. Si una posición te quita el sueño, es demasiado grande. Enseñanza moderna. La distinción entre especular e invertir es una lección crucial para el participante moderno del movimiento FIRE. Muchas personas empiezan con un plan sano y de largo plazo. Invertir en ETFs de bajo coste y mantenerlos. Pero luego se sienten tentadas por las ganancias rápidas que ven en las criptomonedas o en las acciones meme. Comienzan a especular con una pequeña parte de su cartera. Con el tiempo, esa parte especulativa acaba ocupando su mente por completo. Empiezan a mirar precios a todas horas y a tomar decisiones emocionales. Han violado la regla de Livermore. No mezcles los juegos. Si eres inversor a largo plazo, sé inversor. Si vas a especular, hazlo con un capital separado, pequeño y bajo un conjunto de reglas totalmente distinto. El consejo de vender hasta el punto en que puedas dormir es quizá la recomendación de gestión de riesgo más práctica que se haya dado. En el mercado cripto 24/7 es increíblemente fácil sobreapalancarse y obsesionarse. La gente pasa noches sin dormir mirando gráficas, sacrificando su salud y sus relaciones. Eso es una señal evidente de que tienen demasiado riesgo en juego. Un trader moderno debe definir su riesgo por operación. Por ejemplo, no perder nunca más del 1% de la cuenta en una sola idea y su riesgo total de cartera de forma que pueda llevar una vida equilibrada. Si tu posición en Tesla o tus holdings de Bitcoin te generan ansiedad constante, Livermore diría que tu problema no es el mercado, es el tamaño de tu posición. Capítulo 12. Este capítulo se adentra en uno de los desafíos psicológicos más difíciles para cualquier trader: el ego. Livermore ha llegado a un punto en el que es tan exitoso y tan conocido que sus propias acciones pueden mover el mercado. Eso crea una tentación peligrosa: intentar hacer que el mercado haga lo que él quiere, en lugar de seguir lo que el mercado le está diciendo. Cuenta una historia de advertencia sobre sus operaciones en el mercado del algodón.
Tenía una convicción alcista muy fuerte basada en su análisis de la oferta y la demanda. Construyó una posición larga gigantesca. El mercado subió, sí, pero no tanto como él esperaba. El movimiento era lento, débil. La cinta le estaba diciendo que algo no encajaba, que el impulso alcista real no estaba ahí. Pero Livermore era millonario. Era el gran Larry Livingston. Estaba convencido de que tenía razón y decidido a demostrárselo al mercado. En lugar de escuchar a la cinta y vender su posición, decide sostener el mercado. Empieza a comprar aún más algodón, tratando de empujar el precio hacia arriba prácticamente él solo. Ya no está especulando, está tratando de imponer sus condiciones al mercado. Es un acto de puro orgullo desmedido. Llega hasta el punto en que prácticamente él es el mercado del algodón. Pero ni siquiera él puede luchar contra la realidad subyacente para siempre. Finalmente, se ve obligado a aceptar que su tesis era incorrecta. Tiene que liquidar su enorme posición, provocando un desplome del precio y una pérdida catastrófica de millones de dólares. Una vez más, termina arruinado. La lección que aprende es devastadora, pero esencial. El mercado siempre es más grande que tú. No importa cuán inteligente seas, cuán rico seas o cuán convencido estés de tener razón. No puedes imponer tu voluntad al mercado. Tu ego es tu peor enemigo. El momento en que dejas de escuchar el mensaje del mercado y comienzas a decirle al mercado lo que debe hacer, es el momento en que estás condenado. Concluye que un especulador debe luchar contra el deseo humano de tener razón siempre. Debe ser capaz de admitir que está equivocado de forma rápida y sin dramatismo. Una pérdida no es un juicio sobre tu valor como persona. Es simplemente información, feedback del mercado. El profesional acepta esa información y sigue adelante. El amateur discute con ella, la combate y al final es destruido por ella. Esa es la diferencia entre una carrera larga y exitosa y una explosión brillante pero breve. Enseñanza moderna. El peligro del ego se amplifica en la era de las redes sociales. Hoy en día, un trader puede construir una audiencia enorme en Twitter o YouTube. Se convierte en gurú y sus seguidores se aferran a cada palabra que dice. Eso crea una trampa psicológica muy poderosa. Una vez que has declarado públicamente que Bitcoin va a llegar a $100,000, se vuelve muy difícil cambiar de opinión, incluso cuando la acción del precio te está diciendo que el mercado alcista ha terminado. Tu ego está en juego. Admitir que estabas equivocado significa perder prestigio delante de toda tu audiencia. Esto lo vimos claramente con muchos finfluencers durante el crash cripto de 2022. Muchos siguieron diciendo a sus seguidores que compraran el dip y que siguieran haciendo joda hasta el fondo, porque su marca personal y su ego estaban atados a la narrativa alcista. No pudieron adaptarse a la nueva realidad del mercado. La historia de Livermore es una advertencia brutal para cualquiera que construya una persona pública alrededor de sus predicciones de mercado. Para el trader individual, la lección es más íntima. Se trata de separar tu autoestima de tu P&L. Un trader moderno puede practicar esto llevando un diario de trading. Al revisar de forma objetiva sus operaciones perdedoras, puede aprender a verlas no como fracasos personales, sino como datos. Mi entrada fue correcta según mi sistema, pero la operación falló. Es un resultado normal. Este tipo de diálogo interno objetivo ayuda a debilitar el control del ego sobre tu operativa. Como Livermore aprendió a un precio muy alto, el mercado es el gran humillador. Es mejor abrazar esa humildad voluntariamente que tener que aprenderla a golpes. Capítulo 13. Después de ser humillado por su enorme pérdida en el algodón, Livermore vuelve a estar arruinado y endeudado. Este capítulo narra su ascenso lento y metódico de vuelta a la solvencia. Es una lección poderosa de resiliencia y de la psicología del recomenzar desde cero. Ahora es un hombre de mediana edad, no un joven prodigio. Tiene que acudir a sus antiguos corredores y pedirles que le financien una pequeña cuenta para volver a operar. Es una experiencia profundamente humillante para alguien que en su día fue el rey de Wall Street. Empieza a operar de nuevo, pero con una mentalidad completamente distinta. Ya no es el boy planje que se lanza con apuestas gigantes y arriesgadas. Es un operador cuidadoso, paciente y metódico. Opera con un tamaño de posición muy pequeño, volviendo a sentir el ritmo del mercado poco a poco. No intenta hacerse rico de la noche a la mañana, solo intenta recuperar el equilibrio. Describe este periodo como una etapa de concentración extrema y disciplina absoluta. Sabe que un solo error puede borrarlo del mapa para siempre. Espera con paciencia sus setups perfectos. Sigue sus reglas con una voluntad de hierro. Toma beneficios pequeños y corta las pérdidas de inmediato. Lenta, dolorosamente, va transformando su pequeño capital en una cantidad mayor.
Está demostrándose a sí mismo y al mundo que su habilidad sigue intacta. El tema central del capítulo es la idea de que la especulación es un negocio, no un juego de azar. Hay que tratarla con la seriedad y el profesionalismo de cualquier otra empresa. Cuando diriges un negocio, no haces apuestas temerarias. Gestionas tu inventario, controlas tus costes y te enfocas en ejecutar tu proceso de forma consistente. Livermore ahora dirige su trading como un negocio. Su capital es su inventario, y su prioridad número uno es protegerlo. También reflexiona sobre la soledad del especulador. Señala que un trader exitoso debe ser un pensador solitario. No puede dejarse arrastrar por las esperanzas y los miedos de la multitud. Debe hacer su propio trabajo, confiar en su propio juicio y estar dispuesto a permanecer solo. Este periodo de reconstrucción, en el que no tenía a nadie más que a sí mismo, consolidó esta creencia para siempre. Fue su crisol, la prueba que terminó de forjar la versión definitiva del maestro especulador. Enseñanza moderna. La historia del regreso de Livermore es una inspiración para cualquier trader que haya volado una cuenta. Es una experiencia común, especialmente en el mundo volátil de las criptomonedas o de las opciones. La resaca emocional de una gran pérdida puede ser devastadora. Muchos abandonan el juego para siempre. La historia de Livermore muestra que es posible regresar, pero solo con un cambio radical de mentalidad. La clave es tratar el trading como un negocio. Un trader moderno puede hacerlo creando un plan de trading formal. Ese documento debe recoger su estrategia, sus reglas de gestión del riesgo. Por ejemplo, la regla del 1%, su proceso de revisión de operaciones y sus objetivos. Convertir el trading de una actividad caótica y emocional en una operación estructurada y profesional cambia por completo la dinámica. La idea de empezar pequeño después de una gran pérdida también es un consejo tremendamente práctico. Si has volado tu cuenta operando futuros apalancados, la solución no es ingresar más dinero y repetir exactamente lo mismo. La solución es volver a una cuenta demo a operar con un tamaño microscópico, hasta que hayas demostrado que puedes ser consistentemente rentable en pequeño. Debes ganarte el derecho de operar en grande. El viaje de Livermore, de millonario a deudor y de vuelta, es un recordatorio contundente. En el mercado, solo vales lo que demuestran tus últimos resultados. La disciplina, el profesionalismo y una obsesión constante por preservar el capital son las claves para durar en este juego. Capítulo 14. En este capítulo, Livermore deja un poco de lado la narración de su historia personal y pasa a ofrecer consejos filosóficos más directos sobre el arte de la especulación. Habla de la diferencia crucial entre jugar en bolsa y especular de forma inteligente. Un jugador, dice, actúa movido por la esperanza ciega. Busca emoción, dinero fácil, sin una base real para sus decisiones. Un especulador inteligente, en cambio, actúa sobre una previsión bien razonada, basada en un análisis profundo de las condiciones del mercado. Insiste en la importancia de anticipar las probabilidades futuras. Afirma que el juego de la especulación no trata del presente, sino del futuro. A ti no te pagan por lo que todo el mundo ya sabe. Te pagan por anticipar correctamente lo que todavía no es evidente. Eso exige un pensamiento independiente y profundo. No puedes ganar dinero siguiendo la multitud, porque cuando la multitud entiende un movimiento, normalmente ese movimiento ya ha terminado. Esto le lleva a hablar del timing. Está convencido de que no basta con acertar la dirección de una acción, también hay que acertar el momento. Explica que a menudo es sabio esperar a que el mercado confirme tu juicio antes de abrir una operación. Por ejemplo, si crees que una acción que cotiza $50 va a subir a 100, no necesariamente tienes que comprarla a 50. Él prefería muchas veces esperar a que el valor mostrara fuerza, quizá rompiendo máximos previos en 60. Comprar a 60, aunque sea un precio más alto, puede ser más seguro porque es el propio mercado el que está confirmando la tendencia alcista. A este punto de inflexión lo llama el momento psicológico para actuar. Introduce además uno de sus conceptos más poderosos, estudiar la naturaleza humana. Dice que ha aprendido tanto de estudiar sus propios errores y los errores de otros traders como de estudiar la cinta. Los patrones de movimiento del precio no son más que un reflejo de los patrones de las emociones humanas. La codicia, el miedo, la esperanza y la ignorancia son las verdaderas fuerzas que mueven el mercado y no han cambiado en cientos de años. El especulador que entiende la naturaleza humana tiene una enorme ventaja, porque puede anticipar cómo reaccionará la masa ante ciertas noticias o movimientos de precio. Enseñanza moderna. La distinción entre jugar y especular de forma inteligente está en el centro del debate actual sobre el trading minorista.
La persona que compra una opción cada semanal fuera de dinero sobre Tesla el día antes de resultados, soñando con un pelotazo, es un jugador puro. La persona que analiza la tendencia a largo plazo del mercado de vehículos eléctricos espera a que la acción de Tesla corrija hacia un soporte técnico clave y compra las acciones con un stop loss bien definido. Es un especulador inteligente. La diferencia está en el proceso, no en el símbolo del ticker. Las ideas de Livermore sobre timing y confirmación son el corazón mismo del análisis técnico moderno. Todo el concepto de estrategias de Breakout se apoya en su filosofía. Un trader actual no compra una acción simplemente porque parece barata. Espera a que el precio rompa una resistencia importante con volumen alto. Esa ruptura es la confirmación de que los compradores han tomado el control y marca el momento psicológico para entrar. Es un enfoque mucho más robusto que intentar adivinar el suelo exacto. Por último, el estudio de la naturaleza humana es aún más relevante en una era de mercados impulsados por las redes sociales. Un especulador moderno puede utilizar herramientas de análisis de sentimiento en redes como X/Twitter, Reddit o TikTok para medir el ánimo de la multitud. Cuando ve, por ejemplo, que una criptomoneda como Dogecoin se vuelve tendencia y percibe un comportamiento claramente eufórico e irracional por parte del público, un especulador al estilo Livermore no lo ve como una señal de compra, sino como una señal de que el movimiento está probablemente agotado y se acerca a una reversión. Está utilizando su comprensión de la psicología colectiva para posicionarse en contra del rebaño emocional. Capítulo 15. Este capítulo es una inmersión profunda en la aplicación práctica de la filosofía de trading de Livermore. Expone su sistema para gestionar una gran campaña en una acción, basado en dos ideas. Sondea la dirección del mercado, después, piramidar la posición. Explica que, cuando se plantea una operación importante, nunca entra de golpe con el total de la posición. Eso sería imprudente. En su lugar, empieza con una posición inicial pequeña, una sonda. Está probando el terreno. Puede, por ejemplo, comprar una pequeña cantidad de una acción que cree que va a subir. Luego se queda observando cómo reacciona el mercado. Si la acción se mueve inmediatamente en su contra, es señal de que su timing es incorrecto. Vende esa sonda con una pérdida pequeña y rápida y vuelve a esperar. Sin drama, sin herida mortal. Sí. En cambio, la acción se mueve a su favor, es luz verde. El mercado está confirmando su juicio. En ese momento empieza a construir su posición completa. Va añadiendo a su apuesta inicial, comprando más a medida que el precio sube. Esta es su famosa técnica de piramidación. Puede comprar el primer lote a $50, el segundo a 52, el tercero a 55 y así sucesivamente. Solo suma capital a una posición que ya va en ganancias. Su precio medio de compra sube, pero lo hace con el viento del momentum de mercado a su favor. Está presionando sus ganadores. Contrasta este método con el enfoque típico del aficionado. El aficionado hace exactamente lo contrario. Entra con la posición completa desde el principio. Si la acción baja, se queda dentro y espera. O, peor aún, compra más y promedia la baja, ampliando una operación perdedora. El método de Livermore garantiza que solo se expone fuerte cuando el mercado ya ha demostrado que él tiene razón. Sus ondas iniciales son experimentos de bajo riesgo. Solo los experimentos que salen bien reciben más capital. Subraya que este sistema requiere una gran dosis de paciencia. Puedes hacer varias ondas seguidas que terminen en pequeñas pérdidas antes de encontrar la que engancha el inicio de un gran movimiento. La clave es mantener esas pérdidas de prueba pequeñas y estar preparado para actuar con decisión cuando una operación empiece a funcionar. Es un enfoque sistemático, casi científico, de la especulación, diseñado para maximizar el impacto de tener razón y minimizar el coste de equivocarse. Enseñanza moderna. La estrategia de sondeo y piramidación de Livermore es una auténtica lección maestra de gestión del riesgo y tamaño de posición. Muchos de los grandes fondos de seguimiento de tendencias y traders profesionales la siguen utilizando hoy en día. Un trader moderno puede aplicarla a cualquier mercado. Supongamos que tiene una tesis alcista sobre Bitcoin. En lugar de comprar de golpe el 100% de la posición deseada a $60,000, compra primero un 25% como sonda. Si Bitcoin cae enseguida a 58,000, puede vender y asumir una pérdida pequeña y controlada. Si, por el contrario, Bitcoin sube a 65,000, su tesis queda confirmada. Añade entonces otro 25%. Si el precio sigue hasta un nuevo máximo en 70,000, incorpora el resto. Ha construido su posición completa con el viento a favor.
y su precio medio de compra está cómodamente por debajo del precio actual. Es un método muy superior al típico enfoque all-in que se ve en plataformas como Robinhood, donde alguien apuesta toda su cuenta a una sola idea en un único nivel de precio. El método de Livermore tiene que ver con sobrevivir y durar. Garantiza que ninguna operación aislada pueda sacarte definitivamente del juego. Es una manera disciplinada y profesional de relacionarse con la incertidumbre del mercado y una técnica poderosa para convertir una buena idea en una gran victoria. Capítulo 16. En este capítulo, Livermore reflexiona sobre los aspectos internos y psicológicos del juego, en especial sobre la idea de que todos llevamos un hombre interior en la cabeza. Sostiene que un especulador debe luchar contra dos emociones humanas peligrosas y profundamente arraigadas, la esperanza y el miedo. Afirma, de forma célebre, que el mercado está impulsado por estas dos fuerzas. El miedo lleva a la gente a vender demasiado pronto en un mercado alcista. Se conforman con una ganancia pequeña porque temen que se convierta en pérdida. Y el miedo también los lleva a vender en pánico en el suelo de un mercado bajista, cuando las noticias son peores y todo parece perdido. La esperanza es aún más traicionera. Es la esperanza la que mantiene al trader atrapado en una posición perdedora. La acción cae, la cinta grita vende, pero el trader se aferra a la esperanza de que el precio se dará la vuelta. Espera, al menos, volver a estar en tablas. La esperanza, en la bolsa, es el enemigo de la realidad. Livermore dice que el especulador debe entrenarse para hacer exactamente lo contrario de lo que le dictan la esperanza y el miedo. Debe ser temeroso cuando los demás son codiciosos y codicioso cuando los demás son temerosos. Eso significa tener el valor de vender una acción que está cayendo, aunque esperes que se recupere, y tener el valor de mantener una acción que está subiendo, aunque tengas miedo de devolver parte de tus ganancias. Aquí aparece el concepto del hombre interior. Livermore sostiene que el especulador debe luchar contra las opiniones tontas que vienen de su lado emocional. Dentro de ti conviven dos voces: tu lado racional y analítico, que ha diseñado un plan bien pensado, y tu lado emocional, que susurra cosas basadas en la esperanza y el miedo. El especulador exitoso es el que sabe silenciar la voz emocional y escuchar únicamente la racional. Concluye que el juego no consiste solo en leer la cinta. Se trata de leerte a ti mismo. Debes conocer tus propias debilidades psicológicas y construir reglas y sistemas para protegerte de ellas. El éxito de un especulador es directamente proporcional a su nivel de dominio de sí mismo. Enseñanza moderna. La batalla entre esperanza y miedo es el gran drama central del trading minorista actual. La esperanza es la emoción que alimenta el fenómeno de los bugholders en criptomonedas y acciones meme. Una persona compra una acción en pleno auge del hype. Luego la acción se desploma a un 80%. Su análisis racional debería decirle que venda y salve el capital restante. Pero entra en juego la esperanza. Espera volver al máximo histórico. Se une a comunidades en línea de otros bugholders que refuerzan esa esperanza. Permanece atrapado en la posición durante años, mientras su capital se va desangrando. Esa es la esperanza convertida en fuerza destructiva. El miedo es lo que provoca ventas de pánico en los desplomes. En marzo de 2020, al inicio de la pandemia de COVID, el mercado se hundía sin parar. Las noticias eran terroríficas. El miedo dominaba. Muchos inversores a largo plazo, incluso gente del movimiento FIRE con planes sólidos, cayeron en pánico y vendieron sus ETFs justo en el fondo, convirtiendo en definitivas unas pérdidas que luego habrían recuperado. Dejaron que el miedo anulara su plan racional a largo plazo y se perdieron la espectacular recuperación posterior. El consejo de Livermore es diseñar un plan de trading tan objetivo y basado en reglas que la esperanza y el miedo no tengan espacio para intervenir. Tus reglas deberían decirte exactamente cuándo entrar y, sobre todo, cuándo salir. La orden de stop loss es la herramienta definitiva para matar la esperanza destructiva. Es una decisión tomada de antemano para salir de una operación perdedora a un precio concreto, ejecutada automáticamente, sin que tus emociones puedan interferir. Al crear este tipo de sistema objetivo, el trader moderno puede protegerse de las dos fuerzas que llevan destruyendo especuladores siglos enteros. Capítulo 17. Este capítulo es una mirada fascinante al poder de la psicología del mercado y al peligro de intentar forzar una operación cuando el momento no es el adecuado. Livermore está operando en el mercado del trigo y, según su análisis, es extremadamente alcista. Cree que el precio del trigo va a subir mucho. Empieza a acumular una gran posición larga. Sin embargo, el mercado no responde. El precio está apático, pesado y se niega a subir. La cinta le está diciendo que hay un gran vendedor oculto que absorbe todas las órdenes de compra y mantiene el precio bajo control.
La línea de menor resistencia todavía no apunta hacia arriba. El viejo Livermore, dominado por el ego, quizá habría tratado de luchar contra esta fuerza, comprando aún más para intentar empujar el precio hacia arriba. Pero el Livermore maduro ya ha aprendido su lección. Reconoce que, aunque su tesis alcista a largo plazo pueda ser correcta, el timing inmediato es erróneo. Hay una fuerza poderosa en su contra. Entonces hace algo brillante. Cambia de bando. Vende toda su posición larga y se pone corto, alineándose con ese gran vendedor. El precio empieza a caer casi de inmediato y él obtiene un beneficio rápido y sencillo desde el lado bajista. Explica que su lealtad no es con los toros ni con los osos. Su lealtad está con el bando que está ganando. Después se espera. Sabe que, tarde o temprano, el gran vendedor se quedará sin trigo que vender. Vigila la cinta como un halcón, buscando un cambio en el carácter del mercado. Ve que la presión de venta empieza a secarse. Nota que el precio comienza a estabilizarse y a fortalecerse. Cubre su posición corta y vuelve a establecer su enorme posición larga original. Esta vez, el gran vendedor ha desaparecido y el camino está despejado. El precio del trigo se dispara y Livermore gana una auténtica fortuna. La lección tiene varias capas. Primero, no discutas con la cinta. Si la acción del precio no confirma tu tesis, respétalo. El mercado te está diciendo que algo va mal. Segundo, mantén la mente flexible. No te cases tanto con tu opinión que seas incapaz de cambiar de lado cuando cambian las evidencias. Tercero, y más importante, entiende que el timing lo es todo. Él tenía razón sobre la dirección final del trigo, pero se habría quedado exhausto, financieramente y emocionalmente, si hubiera intentado aguantar todo el periodo de fuerte presión vendedora. Al salir, ponerse del lado correcto en el movimiento de corto plazo y volver a entrar largo cuando el momento era el adecuado, maximizó su beneficio y minimizó su sufrimiento psicológico. Enseñanza moderna. Esta historia es una lección magistral de trading táctico. Un trader de hoy puede tener una tesis alcista muy sólida sobre una acción tecnológica como Apple, pero en su pantalla de Level 2 detecta un enorme muro de venta, un bloque masivo de órdenes de venta a un precio concreto. Este es el equivalente moderno del vendedor oculto de Livermore. En lugar de tratar de atravesar esa muralla a golpes, el trader puede esperar. Incluso puede hacer un pequeño trade corto a corto plazo, apostando a que ese muro aguantará. Luego esperará a que ese muro de venta sea absorbido por los compradores. Una vez desaparece, sabe que la línea de menor resistencia ahora apunta hacia arriba y puede entrar en su posición larga principal con mucha más confianza. Este tipo de flexibilidad es crucial en los volátiles mercados de criptomonedas. Puede ser alcista en Bitcoin a largo plazo y, aún así, ver con claridad que la acción del precio a corto plazo es bajista. Un operador táctico puede cubrir su exposición o incluso abrir un corto para beneficiarse de la caída. No está abandonando su convicción de fondo. Simplemente está respetando la realidad del momento presente, igual que hacía Livermore. Este capítulo nos enseña que la especulación exitosa no es un ejercicio rígido ni dogmático, sino un baile fluido con el mercado que exige adaptabilidad, paciencia y la humildad de aceptar que, a veces, el momento no es el adecuado. Capítulo 18. En este capítulo, Livermore ofrece un consejo tan potente como contraintuitivo. No tengas prisa por hacerte rico. Reflexiona sobre su propia carrera y sobre las trayectorias de muchos otros traders que ha conocido. Observa que aquellos que están más desesperados por ganar mucho dinero rápidamente son casi siempre los que fracasan. Explica que esa desesperación conduce a dos errores fatales: sobreoperar y asumir demasiado riesgo. El trader que tiene prisa siente que debe estar en el mercado todo el tiempo, persiguiendo cada pequeño movimiento. No soporta estar en la banda, porque siente que puede perderse una oportunidad. Esto le lleva a entrar en operaciones de baja probabilidad y a ser destrozado por el ruido de mercado. También tiende a apostar demasiado en cada operación, esperando ese jonrón que le cambiará la vida. En esas condiciones, una pequeña racha de pérdidas normales y esperables basta para volatilizar toda su cuenta. Livermore sostiene que el especulador profesional debe cultivar la mentalidad opuesta. Debe ser infinitamente paciente. Debe comprender que el mercado no ofrece oportunidades vitales todos los días, ni siquiera todos los meses. Los escenarios realmente grandes, claros y de alta probabilidad son escasos. La misión del especulador es preservar su capital y su energía mental para estar listo para actuar con decisión cuando aparezca una de esas oportunidades raras. Dice que el mercado se parece a un largo viaje en tren. Habrá muchas estaciones por el camino. No tienes que subirte al primer tren que pase. Puedes permitirte esperar al tren expreso.
Concluye que el deseo de hacerse rico rápidamente es el mayor enemigo del especulador. Niebla tu juicio, destruye tu disciplina y te obliga a jugar un juego perdedor. El camino hacia la riqueza en los mercados es una maratón, no un sprint. Enseñanza moderna. Esta lección es quizá la más importante para la generación actual de traders, que ha crecido en una cultura de gratificación instantánea. Las historias de personas que se hicieron millonarias de la noche a la mañana con Dogecoin o GameStop han creado expectativas totalmente irreales sobre lo que es posible en los mercados. Eso ha alimentado una ola masiva de juego puro y duro, gente asumiendo riesgos enormes que no entiende, con la esperanza de dar el pelotazo. El consejo de Livermore es el antídoto perfecto contra la cultura del hazte rico rápido que tantos influencers promueven. Un trader moderno que interioriza esta lección tendrá un enfoque radicalmente distinto. No sentirá la necesidad de operar todos los días. Es posible que pase la mayor parte de su tiempo investigando y observando, y que solo actúe cuando se cumplen sus criterios estrictos. Utilizará tamaños de posición adecuados, arriesgando solo una pequeña fracción de su cuenta en cada operación, porque sabe que su éxito dependerá de su consistencia a lo largo de cientos de trades, no del resultado de uno solo. Esta filosofía también es muy relevante para los inversores a largo plazo del movimiento FIRE. La tentación de acelerar el camino hacia la independencia financiera asumiendo más riesgo en activos especulativos puede ser enorme. La sabiduría de Livermore les recuerda que el camino más seguro hacia la riqueza suele ser el más lento y aburrido. Centrándose en una alta tasa de ahorro y en invertir de forma constante y paciente en ETFs, están jugando un juego ganador. Persiguiendo modas especulativas, arriesgan los cimientos mismos de su futuro financiero. Este capítulo nos enseña que, en el mercado como en la vida, la paciencia es un superpoder. Capítulo 19. Este capítulo es una discusión fascinante sobre el arte de la manipulación de mercados. Livermore, que ha participado en ella en primera persona, ofrece una visión interna de cómo funciona y, sobre todo, cuáles son sus límites. Hace un punto crucial que a menudo se malinterpreta. No puedes manipular una acción a la baja ni puedes manipularla al alza, a menos que las condiciones de fondo sean favorables. Explica que un manipulador no puede coger una acción fundamentalmente sólida en un mercado alcista y hundir su precio de forma duradera. Cualquier presión vendedora artificial que genere será absorbida rápidamente por compradores reales que reconocen el valor de la empresa. El manipulador no habrá hecho más que entregar sus acciones a manos fuertes a un precio de saldo. A la inversa, y esto es aún más importante, un manipulador tampoco puede coger una acción fundamentalmente débil en un mercado bajista y sostener artificialmente una subida indefinida. Ese es el clásico esquema de pump and dump. El operador puede crear un estallido de compras y euforia que atraiga al público codicioso e ignorante. Pero si la acción no tiene valor real, esa subida artificial no puede mantenerse. En cuanto el manipulador deja de comprar, el precio se desploma por su propio peso. La gente que compró en la cima se queda atrapada con el paquete en las manos. La clave de Livermore es que una manipulación exitosa no va en contra de la tendencia, sino con la tendencia solo que la acelera. Un operador inteligente que quiere empujar una acción al alza esperará a un mercado alcista y elegirá un valor que ya tenga impulso positivo. Sus compras manipuladoras actúan entonces como catalizador, atrayendo al público y desencadenando una especie de frenesí que probablemente se habría producido de todos modos, pero en un plazo más largo. Concluye que la mejor defensa contra la manipulación es hacer los deberes. Tienes que entender el valor fundamental de la acción que compras. Si compras una buena empresa a un precio razonable, no tienes por qué preocuparte por los movimientos cortoplacistas provocados por los manipuladores. Pero si compras una acción sin valor a un precio alto simplemente porque está subiendo, te estás ofreciendo como víctima voluntaria para que los operadores profesionales te desplumen. Enseñanza moderna. Este capítulo es esencial para cualquiera que participe en los mercados de criptomonedas y en las meme stocks, donde la manipulación es el pan de cada día. El típico pump and dump es algo casi diario en el mundo de las altcoins. Un grupo lanza una campaña de hype sobre una moneda sin valor en Telegram o Twitter. El precio se dispara cuando los minoristas entran por FOMO, y luego los insiders originales venden todas sus posiciones, provocando un desplome brutal. La lección de Livermore es clara. Si estás comprando una moneda que no tiene utilidad real, ni desarrollo serio, ni valor más allá de su precio actual, estás jugando un juego manipulado, y lo más probable es que tú seas el objetivo. La saga de GameStop también puede entenderse desde esta perspectiva. El short squeeze inicial fue un movimiento brillante y orgánico de un gran grupo de inversores minoristas. Pero a medida que el precio alcanzaba niveles absurdos, la dinámica cambió.
Se convirtió en un juego psicológico en el que ambas partes intentaban manipular el relato y el precio. Un trader que comprendiera los principios de Livermore habría visto que el precio de GM estaba totalmente desvinculado de la realidad fundamental de la empresa y que esa subida no podía perdurar. Habría vendido en medio de la euforia, en lugar de convertirse en un bagholder. Este capítulo da poder al inversor individual. Te dice que no tienes que temer a las ballenas ni a los manipuladores si te mantienes fiel a tus principios. Si te centras en la calidad, exiges un margen de seguridad y te alineas con la tendencia principal, puedes navegar estas aguas peligrosas con seguridad. Pero si persigues el hype e ignoras los fundamentales, te estás preparando para ser la liquidez de salida de otra persona. Capítulo 20. En este capítulo, Livermore presenta otro de sus principios clave de trading: la importancia de centrarse en los puntos de giro, los llamados pivotal points. Explica que en sus primeros años era simplemente un lector de la cinta, buscando pequeños movimientos inmediatos. Pero a medida que fue madurando, aprendió que el verdadero dinero está en identificar y actuar sobre los grandes puntos de inflexión en la tendencia de una acción. Un punto pivotal, tal como lo describe Livermore, es un nivel de precio que, una vez superado, probablemente marca el inicio de un movimiento importante. Es el punto en el que el equilibrio de poder entre compradores y vendedores se inclina de forma decisiva. Puede ser la ruptura de un máximo histórico después de un largo periodo de consolidación o la ruptura de un soporte clave tras una tendencia alcista prolongada. Sostiene que un especulador no debería estar picoteando constantemente en el mercado. Debería esperar con paciencia a que una acción alcance uno de esos puntos pivotal. Operar en un punto pivotal ofrece la mejor combinación de alta probabilidad y una relación riesgo/diagonal-beneficio muy clara. Si compras una acción en el momento en que rompe un punto pivotal al alza, puedes colocar tu stop loss justo por debajo de ese nivel. Si la ruptura es auténtica, la acción no debería volver a ese punto. Si lo hace, tu tesis será errónea y puedes salir con una pérdida pequeña y controlada. Pero si la ruptura es real, puede ser el inicio de una tendencia enorme que dure meses. Subraya que identificar estos puntos requiere un estudio profundo del comportamiento del precio. No se trata solo de un número concreto, sino de cómo actúa la acción a medida que se acerca a ese nivel y lo atraviesa. ¿Aumenta el volumen en la ruptura? ¿Muestra fuerza y resiliencia al valor? El punto pivotal es el momento de la verdad, y el especulador profesional vive para esos momentos. Son los puntos de riesgo mínimo y potencial máximo. Enseñanza moderna. El concepto de puntos pivotal es la base del análisis técnico moderno y de las figuras chartistas. Lo que Livermore llamaba un punto pivotal, un trader actual lo ve como un nivel clave de soporte o resistencia. Una ruptura por encima de una resistencia de largo plazo es un punto pivotal claramente alcista. Piensa en una acción que lleva un año sin poder superar los $100. El día que cierra por encima de 100 con un fuerte volumen. Ese es un punto pivotal. Una ruptura por debajo de un soporte importante es un punto pivotal bajista. Patrones como el hombro-cabeza-hombro, el cup and handle o los triángulos no son más que representaciones visuales de una acción que construye el camino hacia un punto pivotal. Un trader moderno usa estos conceptos todos los días. No comprará Amazon de manera aleatoria. Esperará a que forme una estructura de consolidación clara y la comprará cuando rompa esa figura al alza, colocando su stop loss justo por debajo del nivel de ruptura. Eso es aplicar directamente la estrategia de puntos pivotal de Livermore. Este enfoque proporciona un marco objetivo y estructurado para operar y ayuda a sacar la emoción del proceso. Ya no compras por una corazonada. Esperas a que el mercado señale su intención en un nivel clave que tú ya has definido. Esta disciplina es esencial para cualquiera que opere en mercados volátiles como las criptomonedas o las acciones tecnológicas. Al centrar tu atención únicamente en estos puntos pivotal de alta probabilidad, filtras mucho ruido del mercado y aumentas significativamente tus posibilidades de éxito. Capítulo 21. En este capítulo, Livermore ofrece una advertencia nacida de su propia experiencia dolorosa: el peligro de tomar una gran posición basándote en un chivatazo de un gran insider. Cuenta la historia de un hombre al que llama Thomas F. Bullock, un magnate ferroviario muy respetado y muy bien conectado. Este hombre es un verdadero insider corporativo, alguien que realmente sabe lo que ocurre dentro de su empresa. Bullock simpatiza con Livermore y, como gesto amistoso, le da un consejo. Le dice que su compañía ferroviaria está a punto de ser adquirida a un precio muy favorable. El acuerdo está prácticamente cerrado. Es el gran tip definitivo. Livermore, que antes había jurado no volver a hacer caso a consejos, hace una excepción. No se trata de un corredor cualquiera como el señor Partridge.
Es el propio hombre de dentro. Compra un enorme bloque de acciones, esperando un beneficio rápido y enorme en cuanto se anuncie la operación. Pero el anuncio nunca llega. Surge algún problema de última hora y la adquisición se cae. La acción, que ya había subido en previsión de la noticia, se desploma. Livermore se ve obligado a vender toda su posición con una pérdida gigantesca. La lección que extrae es profunda. Incluso el consejo bien intencionado del insider más fiable del mundo no es garantía de nada. Entre la copa y los labios, dice el refrán, hay 1000 tropiezos posibles. El mundo empresarial es complejo e impredecible. Un acuerdo que parece seguro puede romperse por 1000 razones distintas. Concluye que no existe dinero fácil en la bolsa. Cada operación lleva riesgo, sin importar de dónde venga la información. Se da cuenta también de que, al actuar sobre ese tip, había vuelto a caer en la pereza intelectual. Había abandonado sus propias habilidades de lectura de la cinta, que le indicaban que la acción no se comportaba bien, para confiar en una apuesta segura. Jura por última vez que solo volverá a operar basándose en su propio análisis de la acción del precio. La cinta, afirma, te dice todo lo que necesitas saber y, a diferencia de un insider, la cinta nunca miente. Enseñanza moderna. La tentación de actuar sobre supuesta información privilegiada sigue siendo muy fuerte hoy. Muchas veces adopta la forma de rumores que circulan por foros y redes sociales. Alguien ve un post en Reddit que afirma tener una fuente interna según la cual Apple va a anunciar un producto revolucionario. Esa persona apuesta todos sus ahorros a opciones CAL de Apple, confiando en un PAO gigantesco. Esta es la versión moderna del error de Livermore. En criptomonedas es todavía más evidente. Rumores sobre la posible inclusión de un token en un gran exchange como Coinbase o sobre una nueva alianza con una gran empresa pueden hacer que un precio se dispare. Muchos traders intentan adelantarse a estas noticias basándose solo en rumores. Pero, igual que con el acuerdo ferroviario de Livermore, esas cosas pueden no materializarse. El listado puede no llegar nunca, la alianza puede no significar nada. Y quienes apostaron todo al rumor se quedan con pérdidas devastadoras. La historia de Livermore es un argumento sólido a favor de la primacía del análisis técnico sobre el trading basado en noticias. El analista técnico cree que todos los rumores, noticias e información privilegiada acaban reflejándose en el precio. Si una acción va a ser realmente adquirida, el dinero inteligente la irá acumulando en silencio, y eso se verá en el gráfico como aumento de volumen y precios en alza. El trader no necesita saber el motivo de la subida, solo necesita ver que está subiendo. Confiando más en la cinta que en la historia, puedes evitar quemarte con esas apuestas seguras que no lo son en absoluto. Capítulo 22. En este capítulo, Livermore aborda la psicología del público y el papel crucial que juega la paciencia en la especulación. Ha llegado a la cima de su profesión y reflexiona sobre los errores que ve cometer a los aficionados una y otra vez. Observa que la persona promedio llega al mercado buscando acción constante y ganancias rápidas. No se conforman con ganar dinero despacio. Quieren hacerse ricos ya. Esta impaciencia crónica, sostiene, es el peor enemigo del especulador. Les lleva a sobreoperar, a asumir demasiado riesgo y a entrar y salir de posiciones guiados por sus emociones en lugar de por un juicio sólido. Cuenta una historia para ilustrarlo. Está en la oficina de su corredor cuando entra un hombre corriente, un miembro del público. El hombre pide un tip. El amigo de Livermore, el broker, le recomienda una acción. El hombre la compra y ésta sube unos puntos enseguida. Encantado, la vende y se embolsa una pequeña ganancia. Vuelve al día siguiente, pidiendo otro tip. El ciclo se repite. El hombre acumula pequeños beneficios constantes y llega a creer que es un genio. Livermore observa todo esto con cierta lástima. Sabe que ese hombre está jugando un juego perdedor. Está entrenándose a sí mismo para ser feliz con ganancias pequeñas. Pero la bolsa no es un lugar donde puedas ganarte la vida rascando céntimos. El gran dinero, repite Livermore, se gana capturando los grandes movimientos. Y para coger un gran movimiento tienes que tener la paciencia de mantener una posición ganadora durante semanas o incluso meses. El hombre que siempre cierra por un pequeño beneficio nunca estará dentro cuando se desarrolle una gran tendencia. Venderá su acción tras ganar 5 puntos y luego verá, desesperado, cómo sube otros 50 sin él. Livermore concluye que el público siempre busca el camino fácil, el atajo. No quieren hacer el trabajo duro del análisis ni tienen la paciencia de dejar que una operación madure. El especulador profesional, en cambio, entiende que la especulación es un trabajo difícil. Requiere estudio profundo,
una enorme paciencia y la fortaleza emocional para ir en contra de tus propios impulsos. Enseñanza moderna. El comportamiento del hombre en la oficina del corredor es una descripción perfecta de la cultura de trading actual, especialmente en plataformas como Robinhood. Muchos nuevos traders están obsesionados con ganar un pequeño beneficio cada día. Quieren ser scalpers, cazando minúsculos movimientos del precio. Es un juego casi imposible de ganar, porque estás luchando constantemente contra los costes de transacción, los spreads y el ruido aleatorio del mercado. Pero lo peor, como señala Livermore, es que esta mentalidad te impide por completo capturar las grandes tendencias que cambian vidas. Mire el mercado alcista de las tecnológicas tras el crash de la COVID. Una acción como Nvidia multiplicó su precio varias veces en los años posteriores. El trader que estaba entrando y saliendo para arañar pequeños beneficios habría ganado algo. Sí, pero habría perdido la mayor parte de esa tendencia gigantesca. Quien tuvo la paciencia de comprar y sentarse, como aconsejaba Livermore, habría hecho una fortuna. Este capítulo es un alegato contundente contra la mentalidad de trading de alta frecuencia y bajo beneficio para el particular. También es una crítica al posible lado oscuro del movimiento FIRE. Aunque FIRE se basa en la paciencia, el deseo de alcanzar la independencia financiera más rápido puede empujar a algunas personas a abandonar su estrategia paciente de ETFs para lanzarse a un trading más activo y especulativo, donde terminan cayendo en la trampa de los pequeños beneficios y las grandes oportunidades perdidas. El mensaje de Livermore es claro. La paciencia no es solo una virtud en los mercados, es una condición necesaria para lograr grandes éxitos. Capítulo 23. En este capítulo, Livermore ofrece una reflexión filosófica sobre la naturaleza del juego y la mentalidad única que se requiere para tener éxito. Sostiene que la especulación es un arte, no una ciencia. No hay reglas fijas ni fórmulas matemáticas que puedan garantizar el éxito. Cada mercado es distinto y cada situación es única. Por eso, el especulador exitoso no es un técnico rígido, sino un artista flexible que posee un sentido intuitivo profundo del ritmo y del estado de ánimo del mercado. Subraya que un especulador debe ser estudiante no solo del mercado, sino también de la historia, de la economía y de la psicología humana. Afirma que todos los grandes movimientos de mercado están impulsados por condiciones económicas subyacentes. Un especulador debe comprender los fundamentos de la oferta y la demanda, el papel del crédito y el ciclo económico en su conjunto. Quien solo conoce el gráfico, dice, en realidad no sabe nada. Esto le lleva a una conclusión poderosa sobre el origen de su propio éxito. Explica que sus mejores ideas no surgieron de chispazos de genialidad, sino de un estudio profundo minucioso de los hechos, combinado con su larga experiencia. No era un jugador que apostaba al azar por la dirección del mercado. Era un detective, que reunía pistas de la cinta, de las noticias y de su comprensión de los principios económicos para construir un pronóstico lógico. También insiste en la importancia de la soledad. Un especulador tiene que pensar por sí mismo. Por eso, él solía irse de viaje de pesca o se encerraba en una oficina privada donde nadie pudiera molestarlo. Necesitaba ese silencio y ese aislamiento para pensar en profundidad, lejos del ruido y del contagio emocional de la multitud. Sabía que los mayores secretos del mercado no se revelan en medio del caos, sino en momentos de calma y contemplación. Este capítulo eleva la especulación por encima de un simple juego de números y la presenta como una disciplina intelectual y artística de alto nivel. Requiere el rigor analítico de un científico, la perspectiva histórica de un erudito y la sensibilidad intuitiva de un artista. Es un juego de aprendizaje y adaptación que dura toda la vida, y solo quienes estén realmente dispuestos a dominar todas sus facetas pueden aspirar a ganar. Enseñanza moderna. La visión de Livermore de la especulación como forma de arte es un contrapunto poderoso frente a la visión cuantitativa moderna del mercado. Hoy muchos creen que los mercados pueden resolverse con suficientes datos y potencia de cálculo. Los modelos algorítmicos basados en IA y las firmas de Frequency Trading operan bajo la idea de que el mercado es un sistema matemático. Livermore diría que esa visión es peligrosamente incompleta. Afirmaría que los quants pueden modelar el pasado, pero no pueden modelar el futuro, porque el futuro está moldeado por emociones humanas y por eventos imprevistos que no aparecen en ningún conjunto de datos. Su insistencia en un enfoque multidisciplinar es también una lección clave. Un trader moderno que solo sabe leer velas japonesas parte con desventaja. En cambio, un trader que entiende también el entorno macroeconómico, que comprende cómo la política de tipos de interés de la Reserva Federal puede afectar a la bolsa, o cómo un conflicto geopolítico puede impactar el precio del petróleo, posee un marco de decisión mucho más robusto y completo.
La necesidad de soledad y de pensamiento independiente es hoy más crítica y, a la vez, más difícil que nunca. Vivimos en una época de conectividad constante y de sobrecarga de información. El teléfono no deja de sonar. Twitter, Reddit y los canales financieros son un flujo interminable de opiniones ajenas. Es increíblemente difícil encontrar un espacio de silencio para pensar por cuenta propia. La costumbre de Livermore de buscar momentos de aislamiento es un consejo muy poderoso para el trader moderno. Tienes que reservar tiempo para desconectarte del ruido, revisar tus propias operaciones, estudiar los gráficos sin sesgo y formarte tus propias conclusiones. Ahí es donde aparecerá tu verdadera ventaja. Capítulo 24. En el capítulo final del libro, Livermore ofrece sus reflexiones de cierre sobre su vida como especulador. Es una meditación sobria y profunda sobre la naturaleza del juego y el precio que exige a un hombre. Reitera sus principios fundamentales, forjados en el crisol de sus enormes ganancias y de sus pérdidas devastadoras. Vuelve a recordar sus máximas más famosas. El propio juego te enseña el juego. Aprendes haciendo y perdiendo. El mercado bursátil es un estudio de la naturaleza humana. Los patrones se repiten porque las emociones humanas son constantes. Para hacer el gran dinero, hay que tener razón y mantenerse firme. Debes controlar tus emociones, especialmente la esperanza y el miedo. La cinta es la verdad definitiva. No discutas con ella. A continuación, cuenta una última anécdota de unas vacaciones en Palm Beach. Él no tenía interés en el mercado y solo quería descansar. Pero la oficina de corretaje del hotel siempre estaba llena de especuladores aficionados. Los veía cometer, una y otra vez, los mismos errores clásicos. Comprar en el techo, hacer caso a tips y negarse a aceptar pérdidas. Entonces comprendió que el público nunca cambia. Es una fuente constante de combustible para los movimientos del mercado, y casi siempre está en el lado equivocado en los grandes puntos de giro. Termina el libro con una frase poderosa y algo melancólica. Dice que el juego de la especulación es el juego más uniformemente fascinante del mundo. Pero no es un juego para estúpidos, para perezosos mentales, para personas con un equilibrio emocional pobre, ni para aventureros que quieren hacerse ricos rápido. Ellos morirán pobres. Él ha pasado toda su vida intentando dominar esta forma de arte increíblemente difícil. Ha ganado fortunas que para la mayoría de la gente son inimaginables. Pero el lector se queda también con la sensación del enorme coste personal de ese éxito, la soledad, el estrés y la batalla mental constante. Al cerrar las últimas páginas de esta historia extraordinaria, nos quedamos con un conjunto de verdades crudas, poderosas y atemporales sobre el mercado. Reminiscences of a Stock Operator no es solo una biografía, es un texto fundacional sobre el arte de la especulación. Si destiláramos la sabiduría duramente ganada de Jesse Livermore en sus lecciones esenciales, obtendríamos estos 10 mandamientos del juego. El juego enseña el juego. No puedes aprender a especular solo con libros. El verdadero conocimiento se paga con dinero real y dolor real. Tus pérdidas son tu matrícula. Estúdialas. Aprende de ellas y no pagues 2 veces por la misma lección. El precio es la verdad última. La acción del precio te dice todo lo que necesitas saber. Las noticias, los rumores, los fundamentales y las opiniones vienen después. Aprende a leer la cinta y aprenderás a leer la mente del mercado. No discutas con ella. El gran dinero está en el gran movimiento. No te conformes con pequeñas ganancias rápidas. Las mayores recompensas vienen de identificar correctamente una gran tendencia y tener la paciencia y el valor de mantenerte en ella. No fue el pensamiento lo que hizo el dinero, fue la capacidad de quedarse quieto. Sigue el camino de menor resistencia. No intentes ser un héroe marcando el techo o el suelo exactos. Determina la dirección de la tendencia principal y nada a favor de la corriente, no en contra. Compra en un mercado alcista y vende en un mercado bajista. Domínate a ti mismo y dominarás el mercado. La batalla más importante no es contra el mercado, sino contra tu propia naturaleza. Debes conquistar a los gemelos demonios, la esperanza y el miedo. La esperanza es para los perdedores y el miedo te impedirá ganar. Un especulador no es un inversor. Son 2 juegos distintos con reglas distintas. Nunca permitas que una especulación se convierta en inversión a largo plazo solo porque te niegas a asumir una pérdida. Si estás equivocado, sal, protege tu capital y espera la próxima oportunidad. Nunca promedies a la baja. Añadir a una posición perdedora es el pecado capital del especulador. Es reforzar el fracaso. Aumenta tus ganadores, no tus perdedores. Solo debes incrementar la apuesta cuando el mercado ya ha demostrado que tienes razón. Reduce la posición hasta poder dormir tranquilo.
Tu gestión de riesgo debe permitirte estar en paz. Si una posición te quita el sueño, es demasiado grande. Ningún trade merece tu salud ni tu tranquilidad. El mercado está diseñado para engañar a la mayoría. El movimiento obvio casi siempre es el equivocado. Debes aprender a pensar como contrarían, a separarte de la multitud y a confiar en tu propio juicio independiente. Paciencia, paciencia, paciencia. El mercado no ofrece grandes oportunidades todos los días. Un especulador profesional pasa la mayor parte del tiempo esperando, investigando y protegiendo su capital, para poder actuar con fuerza cuando aparezca una oportunidad rara y de alta probabilidad. ¿Cómo puede un trader moderno aplicar estas lecciones ahora mismo? Empieza por desarrollar un respeto profundo por el juego. Entiende que no es fácil y que pagarás por tu educación. Crea un diario de trading y analiza tus pérdidas sin piedad. ¿Qué error emocional cometiste? ¿Actuaste movido por la esperanza? ¿Te bloqueaste por miedo? Luego, simplifica tu enfoque. Concéntrate en identificar la tendencia principal y en reconocer los puntos de giro clave. Desarrolla un sistema sencillo basado en reglas para entrar y salir en esos puntos. Y, sobre todo, practica una gestión del riesgo implacable. Define tu pérdida máxima antes de entrar en cada operación y respeta tu stop loss sin discutir. Como demuestra la vida de Livermore, el genio no sirve de nada sin disciplina. El especulador que sobrevive y prospera es aquel que ha convertido la preservación del capital en su arte principal. Ese es el camino hacia la longevidad en el juego más fascinante del mundo.